Bueno chicos, para ir cerrando un poquitito ya este tema de anestesiología veterinaria, ya sabemos evaluar al paciente de manera prequirúrgica, ya conocemos las condiciones físicas en las cuales el animal podría presentarse, ya sabemos de medicación preanestésica, las diferentes combinaciones que yo podría eh, realizar para ya sea cumplir con los objetivos de la medicación preanestésica, ya sea inducirle al paciente, sea mantenerle al paciente bajo una anestesia general, pero también por más de que sepa todo eso, se podrían presentar los accidentes anestésicos propiamente dicho. El tema dentro de los accidentes anestésicos es que pueden surgir estas complicaciones y siempre hay que tener en cuenta y cuyas consecuencias y tratamientos debemos de conocer. El dominio cierto de todas las técnicas anestésicas, por más que yo sepa todo lo que hay, podría evitar la aparición de estas, pero sin embargo, si aparecen, hay que saber reconocerlas y tratarlas adecuadamente. Por ende, siempre hay que tener presente ciertos tipos de principios básicos en la práctica de la anestesia veterinaria. Entre ellos, por más simple que sea una intervención quirúrgica, no existe una anestesia sencilla, chicos. El hecho de inducirla o provocarla coloca a un paciente en una situación fisiológica artificial, en la que algunas de sus funciones vitales quedan total o parcialmente modificadas. ¿Sí? Imagínense, yo voy a tener que controlar eso. Por eso, desde un punto de vista, no existe una anestesia sencilla. Por más avances que tengan la cirugía y la anestesiología, ya sea en la actualidad, o sea, hoy en día, no permita que un paciente pueda ser rechazado por condiciones de edad o condiciones patológicas, ya sea para intervenirse quirúrgicamente. De igual forma, todas esas patologías o todas esas diferencias en cuanto a la edad, condición general que ya había estudiado anteriormente, debería de reconocerlas y debería estar preparado ante cualquier situación el cual podría surgir a partir de estas condiciones. Por todo eso, y a pesar de todo eso, los riesgos siempre van a persistir, chicos. Y el anestesista siempre, pero siempre debe actuar en coordinación con el cirujano. Entre los accidentes anestésicos que vamos a encontrar o con los que nos podríamos encontrar normalmente, vamos a citar los accidentes respiratorios, circulatorios, digestivos y accidentes nerviosos. Empezando un poquitito dentro de los accidentes respiratorios, siempre se va a presentar con más frecuencia en aquellos pacientes con los cuales trabajamos con anestesia inhalatoria, es decir, con agentes inhalantes. Entre ellos vamos a citar las famosas complicaciones de la intubación, ¿sí? Ya sea complicaciones dadas por la falla en la técnica de intubación, por ejemplo, una condición anatómica, por ejemplo, ya sabemos las condiciones de las rasas brachiocefálicas, paladar blando elongado, tejido laríngeo hiperplásico, ¿sí? En escasa relajación, en los felinos se presenta normalmente ante una situación de estímulo, el cartílago aritenoide normalmente tiende a cerrarse, complicando la intubación, ¿sí? La elección de un tamaño inadecuado del traqueotubo, un traqueotubo defectuoso va a producir este tipo de complicaciones. Entonces debemos estar preparados para esta situación. La apnea, tengamos en cuenta que es la supresión de los movimientos respiratorios, es decir, el animal no respira. ¿Sí? Ahora, podemos clasificar una apnea transitoria, es decir, que con el tiempo va a pasar. ¿Sí? Y suele deberse principalmente a la irritación traqueal durante la intubación o bien por el efecto irritante de los gases inhalantes. ¿Sí? O bien por las tracciones viscerales en anestesia superficial. Entonces tenemos que tener en cuenta de que inclusive podrían haber situaciones de apnea por estímulos dolorosos. Hipoventilación esta aparece normalmente cuando la eficiencia alveolar disminuye por cualquier causa. Entre ellas, por ejemplo, el intercambio gaseoso no se realiza adecuadamente, por ende la presión arterial de oxígeno, en este caso la PaO2, disminuye, o bien aumenta la presión parcial de dióxido de carbono por encima de los valores normales.
Como reacción orgánica aparece un aumento del gasto cardíaco, es decir, que el corazón empieza a latir más rápido, la frecuencia cardíaca aumenta por ende, hay taquicardias, arritmias y normalmente podría presentarse también descargas de catecolaminas. No siempre hay cianosis, chicos, o sea, no siempre porque un paciente está en una situación de hipoventilación con todos los síntomas anteriormente, el animal se va a encontrar azul. Las mucosas pueden seguir rosáceas aún con hipoventilación. Ahora, después nosotros vamos a categorizar los niveles de hipoventilación también, que es muy conveniente poder identificarlos. Ahora, si tenemos un síncope azul, que también es un trastorno el cual podría ocurrir, ¿sí? Es básicamente el animal se encuentra, hay una parada respiratoria, el animal se encuentra azulado, cianótico, por la deficiencia, en este caso, la presión arterial de oxígeno, el cual se encuentra muy disminuido por debajo de los valores normales, ¿sí? Un trastorno muy común y que podría ocurrir fácilmente es el edema pulmonar, que podría darse principalmente por la sobrehidratación, es decir, el mal cálculo el mal cálculo en este caso de una hidratación intraoperatoria, ¿sí? O bien un neumotórax como consecuencia de un accidente que se podría producir ante una en este caso, por ejemplo, si estoy manipulando el ambú o la baraca, si hago una presión demasiado excesiva, podría producir la ruptura de los alveolos y por ende la liberación de ese gas que escape al espacio torácico y que se produzca en este caso un acúmulo de gas dentro de la cavidad torácica que se trabaja un neumotórax. Por eso son situaciones las cuales deberíamos respetar y considerar siempre. Dentro de los accidentes circulatorios, vamos a citar principalmente las inyecciones perivasculares, ¿sí? Que ocurre bastante, teniendo en cuenta que existen algunos fármacos utilizados para la inducción, como por ejemplo una combinación ketamina-midazolam o ketamina-diazepam, o bien el mismo propofol, el cual puede ser muy irritante para el tejido conectivo, ¿sí? Debe ser una inyección perivascular, es decir, a la periferia del vaso, no dentro del torrente sanguíneo en el cual yo debería de aplicar para producir la inducción o una sedación o lo que yo prefiera, ¿sí? Entonces, estos agentes irritantes lo que va a producir en este caso es una irritación localizada que se hace progresivamente doloroso, produciendo una celulitis que puede inclusive evolucionar hasta una necrosis, dejando grandes úlceras en la zona en la cual yo hice esta inyección perivascular. Tengamos en cuenta que existe un agente inductor que es demasiado irritante, por lo cual se recomienda su uso exclusivo vía intravenosa, que es el tiopental sódico, ¿sí? Ahora, el tratamiento básicamente incluye normalmente inyecciones locales de solución fisiológica alta dosis para evitar que esa irritación siga procediendo a lo que sería la celulitis y por último la formación de necrosis y esas úlceras, ¿sí? También podría ayudar la localización o la colocación de compresas calientes para favorecer la vasodilatación y la reabsorción de dichas drogas. Dentro de los accidentes circulatorios también vamos a citar las reacciones alérgicas o anafilácticas. Nada más que son un desencadenamiento de una reacción orgánica desmedida ante la introducción de un agente extraño, lo cual en el peor de los casos puede generar un fallo circulatorio agudo mediatizado por el sistema inmunitario, en donde principalmente se produce la liberación de un mediador químico denominado histamina a partir de la estimulación de las células cebadas. ¿Qué hace esta histamina? Básicamente produce una vasodilatación desmesurada, es decir, que todos los grandes vasos se dilaten, produciéndose fenómenos muy exacerbados de hipotensión en el peor de los casos, pudiendo desencadenar inclusive en la muerte del animal, ¿sí? El tratamiento de elección o el tratamiento primario consiste en este caso restaurar lógicamente la función cardiopulmonar, eliminar la hipotensión a partir de soluciones, la administración de soluciones cristaloides y coloides, así como también de sustancias o drogas como por ejemplo los antihistamínicos, entre ellos podemos citar la clorfeniramina, en la dosis de 4 a 7 miligramos por kilo. En caso de situaciones muy graves, también la utilización de adrenalina en el caso de que tengamos ya espasmos bronquiales, ¿verdad? Como situación ante una reacción anafiláctica muy grave, muy aguda.
El embolismo aéreo normalmente podría producir, ya casi hoy en día no escucho más casos de ello, pero sí se produce normalmente por la introducción de un gran volumen de gases, ya sea en equipos de infusión no preparados correctamente o administración de sustancias, en este caso en drogas, que contengan drogas o cualquier otra sustancia dentro de jeringas que podrían contener muchas burbujas de gas. Y es de vital importancia, chicos, nada más bien tener en cuenta esto en pequeños animales, especialmente en los cachorritos, en los cuales pequeños volúmenes de gas podrían desencadenar a que dicha burbuja de gas se vaya y se deposite en zonas, como podemos observar acá, en zonas donde se producen las bifurcaciones, produciendo una obstrucción. Acá en la zona de la bifurcación, por ende la sangre no va a poder pasar y se va a producir una zona de isquemia, la cual se va a traducir normalmente en los signos clínicos, ¿sí? Podrían ver en este caso la hipotensión o disminución de la presión arterial, un pulso débil y rápido, cianosis, lógicamente, porque el intercambio gaseoso podría haberse dificultado si la embolia se produce a nivel de los vasos pulmonares y, lógicamente, pérdida de la conciencia debido a que no llega buena sangre oxigenada al sistema nervioso central, por ende, podría producirse en este caso la pérdida de la conciencia. Estos son los accidentes circulatorios más comunes que podemos encontrar.